Hay momentos en la historia que marcan transiciones decisivas en todos nosotros, puntos de inflexión que alteran el curso de los acontecimientos para siempre. En la vida de Jesús, uno de esos momentos cruciales fue su bautismo en el río Jordán. Después de aproximadamente 30 años en relativa oscuridad en Nazaret, Jesús emergió a la escena pública de manera muy dramática, inaugurando un ministerio que, aunque de breve duración, transformaría al mundo para siempre. Bienvenidos a este estudio sobre la vida de Jesús. Específicamente hoy vamos a hablar acerca de su bautismo y del comienzo de su ministerio. Mi nombre es el pastor Otoniel Font, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina, Puerto Rico. Y una de mis pasiones es predicar a Jesús, que la gente conozca a Jesús, que lo ames tanto como lo amo yo y que quieras seguir sus pisadas y convertirte en un gran discípulo de nuestro Maestro. Por eso hago programas como estos para compartir contigo realmente quién es Él, que lo conozcas de forma práctica, de forma real y que de alguna manera u otra pueda inspirar a tu corazón en el día de hoy a que su vida te transforme, que entiendas su sacrificio, que entiendas que vino por ti y que vino para transformarte y cambiar tu vida para siempre. Gracias por estar ahí, gracias por escribirnos, gracias por seguirnos en todas las redes sociales. Si me estás viendo en alguna red social, simplemente te pido que comentes o que nos sigas a través de ella y que simplemente te unas a todo lo que estamos haciendo y que compartas estos videos para que otros puedan también recibir esta palabra. Así que te bendigo y gracias por estar aquí. Vamos a explorar juntos en el día de hoy este momento tan importante cuando el famoso carpintero de Nazaret se rebeló contra ¿verdad? El tiempo profético de ese momento y se revela en ese instante como el Mesías prometido. Y ese día comienza su misión redentora. Como señala N.T. Wright, el gran autor, dice que el bautismo de Jesús no fue simplemente una ceremonia religiosa o un acto simbólico aislado. Fue la inauguración pública del reinado de Dios. El momento en el que el cielo se abrió y la nueva creación comenzó a irrumpir en la vieja creación. Oiga bien, este evento no marcó solo el inicio del ministerio de un gran maestro. Señaló el comienzo de una nueva era en la historia de la redención. Y hoy vamos a examinar 4 dimensiones de este momento trascendental. El contexto histórico del bautismo de Jesús, el significado teológico de este evento, las tentaciones que inmediatamente le siguieron y las primeras actividades y enseñanzas con las que Jesús inauguró su ministerio público. Al hacerlo, quiero que descubramos cómo este momento decisivo continúa moldeando nuestra comprensión de quién es Él y qué fue lo que Él vino a hacer. El bautismo de Jesús no ocurrió en un vacío. Fue un evento maravilloso y precedió antes de él el notable personaje de la Biblia que se conoce como Juan el Bautista. Este hombre fue una figura carismática y también al mismo tiempo austera, que surgió del desierto en ese tiempo que era su lugar primordial, ese lugar simple, ese lugar árido, difícil y humilde, si podemos decirle así. Este hombre que surge del desierto comienza a proclamar el mensaje del arrepentimiento. Los evangelios nos presentan a Juan como el cumplimiento de las profecías de Isaías y de Malaquías sobre alguien que vendría a abrirle el camino a Jesús. Como dicen las Escrituras, alguien que le prepararía el camino del Señor. Lucas sitúa cuidadosamente el ministerio de Juan en un contexto histórico preciso. Dice la palabra del Señor que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas capítulo 13, el verso 1 al 2. Esta precisión histórica nos muestra la realidad tangible de estos eventos y su importancia. Juan, dice la Biblia, que vestía ropa áspera de pelo de camello, que comía langostas y que comía miel silvestre y que vivía en el desierto. Intencionalmente, él estaba evocando o mostrando la imagen del profeta Elías. Su mensaje era uno directo y contundente y controversial. Él declaraba el arrepentimiento y decía claramente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él no adulaba las élites religiosas, llamándolas generaciones de víboras y desafiándolas a producir, decía él, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Como observan diferentes escritores, Juan no era simplemente otro predicador religioso. Era visto por muchos como un profeta auténtico después de siglos de silencio profético en Israel.
y su aparición generó una oleada de expectativa mesiánica impresionante. El ritual distintivo que dio Juan, su sobrenombre, ¿verdad? Que le dio el sobrenombre de él, era el bautismo. Y no era algo completamente nuevo. Las inmersiones rituales para la purificación eran comunes en el judaísmo del Segundo Templo en particular. Los conversos al judaísmo eran bautizados y los esenios practicaban lavamientos regulares. Sin embargo, el bautismo de Juan era único en varios aspectos importantes. Primero, era un bautismo único, no repetido, simbolizando una transformación radical. No se hacía continuamente. Segundo, Juan lo administraba personalmente en lugar de ser un autobautismo como muchas inmersiones rituales que hacían los judíos. Tercero, y más sorprendente, Juan llamaba a los judíos a bautizarse, implicando que incluso el pueblo del pacto necesitaba esta purificación radical. El bautismo de Juan simboliza arrepentimiento y preparación para el juicio inminente y la llegada del reino del Señor. Como él mismo lo explicó, él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan surgió en un periodo de una intensa expectativa mesiánica en Israel bajo la ocupación romana y el corrupto gobierno de la gente se conocían como los herodianos. Muchos judíos anhelaban la liberación prometida por los profetas. Diversos movimientos mesiánicos habían surgido y habían sido aplastados en las décadas precedentes. Los rollos del Mar Muerto y otros escritos de la época revelan una profunda esperanza en la inminente intervención divina durante aquella época. Muchos esperaban que el Mesías fuera un líder político militar que expulsara a los romanos y que él iba a restaurar la gloria del reino de David. Otros anticipaban una figura más sacerdotal que purificaría el templo y restauraría lo que era la adoración verdadera de aquel tiempo. Este clima cargado de esta manera, como te estoy mostrando, en este momento el mensaje de Juan sobre un juicio inminente y la llegada del más poderoso resonó de forma profunda. Te puedes imaginar la revolución que esto causó. Comenzó a crear una expectativa, un terreno fértil para la aparición del verdadero Mesías. En este contexto, Jesús tomó la sorprendente decisión de viajar desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. Esta decisión plantea una pregunta muy importante. ¿Por qué Jesús, que los cristianos confiesan como sin pecado, buscaría el bautismo de arrepentimiento? Cuando Jesús expresó exactamente esta objeción, o debo decir, cuando Juan expresó esta objeción al Señor, le dijo: yo no soy digno. ¿Por qué tú vienes a mí? Tú no tienes que ser bautizado. Yo necesito ser bautizado, le dijo Juan a Jesús. Jesús respondió con palabras muy significativas y dijo: deja ahora, oye bien, estoy parafraseando, deja esto, hazlo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esta respuesta revela mucho sobre la misión de Jesús. Esta respuesta nos demuestra que él estaba claro en lo que él vino a hacer. Él venía a cargar con la culpa de todo el pueblo y se identificó con los pecadores, aún en el bautismo, simplemente para comenzar su proceso de redención de toda la humanidad. Al someterse al bautismo, Jesús no estaba confesando pecado personal, sino que estaba identificándose con la humanidad pecadora, anticipando su papel como el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Como nuestro sustituto, comenzó su ministerio público con un acto de humildad solidaria con aquellos a quienes él vino a redimir. En ese momento ocurre una manifestación gloriosa, porque inmediatamente después del bautismo, ese momento que transformó la historia, algo poderoso, ocurre lo que se conoce como una teofanía, una revelación divina que involucró a las tres personas de la Trinidad. Las palabras del Señor nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este momento extraordinario reveló verdades fundamentales. Número uno, la afirmación del Padre. La voz celestial confirmó la identidad única de Jesús como el Hijo amado de Dios, evocando el libro de Salmos capítulo 27 y posiblemente también declarando lo que decía Isaías 42, el verso 1.
También este momento nos habla de la unción del Espíritu. El descenso del Espíritu Santo sobre él como paloma representaba la unción especial de Jesús para su cumplimiento mesiánico, cumpliendo profecías como las de Isaías, capítulo 11 y capítulo 61. También este momento tan crucial nos muestra la identidad de hijo. Jesús fue revelado como aquel a quien el Padre, quien el Padre tenía complacencia, y que era el cumplimiento perfecto de la voluntad divina y el portador de la aprobación divina. Como dice Michael Bird, en el bautismo de Jesús vemos uno de los momentos más explícitamente trinitarios de la Biblia. El Hijo está en el agua, el Espíritu Santo desciende como paloma y el Padre habla desde el cielo. La misión redentora es una empresa trinitaria desde el principio. Pero vamos un poco más allá. El bautismo de Jesús está cargado de significado teológico que los primeros cristianos exploraron profundamente. Era la inauguración mesiánica. El bautismo funcionó como la ordenación pública de Jesús para su ministerio mesiánico. La unción del Espíritu lo identificó como el ungido, literalmente el Mesías. Eso es lo que significa el Cristo, el ungido. También nos da inicio a lo que es la nueva creación. Los evangelios aluden a esa idea tan poderosa. Los evangelios nos muestran la conexión con la nueva creación original. Las aguas, el Espíritu, ¿verdad?, que desciende, demuestra ese momento donde los cielos se abren también. El cielo se conecta de forma divina. Jesús estaba inaugurando en este tiempo la nueva creación prometida, como pasó en el libro de Génesis. Las aguas se separan de las aguas, los cielos contemplan la gloria de Dios y ese momento tan glorioso. También cuando miramos, representa el nuevo éxodo. El cruce del Jordán evocaba la entrada de Israel a la tierra prometida, como Jesús, como el nuevo Josué, liberando a su pueblo, sacándolo de ese proceso, de ese lugar y llevándolo al nuevo lugar en Cristo. También demuestra este tiempo la solidaridad redentora al identificarse con nosotros como pecadores. Jesús prefiguró su identificación máxima con nuestra condición caída eventualmente en la cruz, pero desde aquí está identificándose con quienes somos nosotros y cómo Él nos llevaría a una nueva vida. Un momento tan glorioso. Cuando miramos luego de este momento, inmediatamente después del bautismo, observamos cómo Jesús es llevado al desierto. Y después de esa experiencia tan trascendental, los evangelios relatan que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Este contraste dramático de la afirmación divina a la prueba demoníaca subraya la naturaleza conflictiva de la misión mesiánica de Jesús desde el principio. Los 40 días en el desierto evocan intencionalmente los 40 años de Israel en el desierto, presentando a Jesús como el nuevo Israel que enfrentaría las mismas pruebas, pero permanecería fiel donde la nación había fallado. También recordaba los 40 días de Moisés en el Sinaí y de Elías en el desierto, conectando a Jesús con estas figuras proféticas de una manera fundamental. Durante este tiempo Jesús ayunó completamente, experimentando el hambre física y la vulnerabilidad humana. Este periodo fue un periodo de preparación espiritual, fue un encuentro directo con lo que es el sufrimiento de la humanidad. La Biblia nos habla claramente que después de los 40 días Satanás presentó 3 tentaciones específicas, cada una diseñada para desviar a Jesús de su misión mesiánica. Por ejemplo, la primera, di que estas piedras se conviertan en pan. Una tentación para usar su poder para satisfacción personal y para abandonar la identificación con la humanidad sufriente. Si él hacía eso, se acababa todo en ese momento. Segundo, le dice, échate abajo desde el pináculo del templo. Una tentación para probar, ¿verdad? Para probar al Señor en su identidad mesiánica, buscando reconocimientos a través de exhibiciones sensacionales en lugar del servicio del sacrificio. Número 3, le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Una tentación para ganar dominio mundial a través de medios incorrectos, evitando el camino de la cruz. Jesús respondió a cada tentación con citas del libro de Deuteronomio, específicamente pasajes que Israel debía haber aprendido durante su periodo de prueba en el desierto. Por ejemplo,
No tan solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio capítulo 8, el verso 3. No tentarás al Señor Jehová tu Dios. Deuteronomio capítulo 6, el verso 16. Al Señor tu Dios, solo a Él vas a adorar y solo a Él vas a servir. Deuteronomio capítulo 6, el verso 13. Como observa James Edwards, las tentaciones no fueron meras pruebas de moralidad personal, sino desafío a la naturaleza misma de la misión mesiánica de Jesús. Cada una ofrecía un atajo para la gloria mesiánica sin el sufrimiento del siervo. Oiga bien, Jesús venció en el desierto. Al resistir estas tentaciones, Jesús estableció el patrón para todo su ministerio. Rechazó una interpretación de la mesianidad basada en el poder político o los milagros sensacionalistas o la satisfacción personal. En cambio, abrazó el camino del siervo sufriente descrito por Isaías, un camino de fidelidad obediente a la voluntad del Padre, incluso cuando conducía a la cruz. La victoria de Jesús en el desierto no solo demostró su propia integridad moral, sino también aseguró una victoria representativa para toda la humanidad. Qué impresionante, porque Adán cayó en un jardín lleno de abundancia, pero Jesús triunfó en un desierto de escasez. Donde Israel falló durante mucho tiempo, Jesús tuvo la victoria. Qué poderosa revelación y qué maravilloso entendimiento. Luego de ahí Jesús da su mensaje inaugural. Y luego de las tentaciones, tras el arresto de Juan el Bautista, Jesús regresó a Galilea y comenzó a proclamar su mensaje central. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio, declaraba. Esta concisa declaración contiene 4 elementos cruciales. Número 1, el cumplimiento del tiempo. La historia había llegado a su momento decisivo. El punto culminante de siglos de preparación ya estaba aquí. 2, la llegada del reino. El reino de Dios, largamente anticipado, estaba irrumpiendo en la historia humana. 3, el llamado al arrepentimiento. Se requería un cambio radical de mentalidad y de dirección. 4, una invitación a que todos creyeran. La respuesta apropiada era la confianza en las buenas noticias de la acción redentora de nuestro Señor. Este anunciamiento, este mensaje, esta palabra era algo importante para ese tiempo, para que el mundo entendiera que el Mesías se había manifestado. Uno de los primeros actos ministeriales de Jesús registrado ocurrió en su ciudad natal, en Nazaret, en la sinagoga local. Un sábado Jesús leyó lo que dice el libro de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y declaró: por cuanto me he ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Después de leer este pasaje mesiánico, Jesús hizo una declaración extraordinaria y dijo en aquella ocasión: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con estas palabras Jesús estaba declarando explícitamente ser el Mesías prometido, el ungido por el Espíritu, que traería la liberación esperada. La sorprendente es que mucha gente no lo comprendía porque estaban esperando una liberación muy diferente. Oiga bien, la naturaleza de la liberación de Jesús no era primordialmente política o militar, sino era una en todas las áreas del hombre. Las buenas noticias para los pobres, la buena libertad para los cautivos, vista para los ciegos, libertad para los oprimidos. Era una liberación total de la vida de una persona que trascendía los problemas y los contextos políticos y sociales de aquellos tiempos. Cuando Jesús comienza este ministerio, Él comienza a trabajar con un grupo de personas y, por ejemplo, comienza a levantar a sus discípulos. Este momento es bien importante porque un componente crucial del ministerio inicial de Jesús fue el llamamiento de sus primeros discípulos. A diferencia de los rabinos tradicionales que esperaban que los estudiantes lo buscaran, Jesús tomó la iniciativa acercándose Él a pescadores ordinarios junto al mar de Galilea para hacerle una simple invitación: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. La respuesta inmediata de estos hombres, dejándolo todo, estableció un patrón del discipulado, porque es una respuesta radical a la llamada personal de Jesús que prioriza la relación con Él por encima de todas las otras lealtades. No podemos ser discípulos de Jesús si no tenemos el mismo compromiso. Los rabinos esperaban que la gente los buscara, pero Él fue a buscar a cada discípulo. Desde el principio hubo señales, hubo maravillas. El ministerio de Jesús combinó la proclamación y la demostración.
Los milagros de sanidad, las expulsiones de los demonios, las obras asombrosas no eran simplemente validaciones de su mensaje, eran parte integral del mismo. En estas acciones el reino es anunciado de forma visible y el primer milagro registrado es la transformación del agua en vino. Y muestra cómo el Señor comienza a cambiar lo ordinario en extraordinario. La abundancia divina reemplaza la escasez humana. La alegría mesiánica que está interrumpiendo en los momentos de dolor y de posible vergüenza. ¡Qué milagro tan poderoso! Mucha gente lo pasa por alto y no nos damos cuenta de que eso es todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros en el día de hoy. Cambiar todas nuestras situaciones. Oiga bien, el bautismo de Jesús y el comienzo de su ministerio marcaron un punto de inflexión en la historia de la redención. Después de siglos de preparación profética y 30 años de una vida oculta, el Mesías prometido surgió públicamente, ungido por el Espíritu Santo, afirmado por el Padre y determinando un nuevo tiempo de la obra redentora de Jesús. En el bautismo se identificó con la humanidad pecadora. En sus tentaciones demostró su perfecta fidelidad como el nuevo Adán, como el último Adán y como el verdadero Israel. Y en sus primeros actos ministeriales inauguró el reino de Dios largamente esperado, llamándonos a todos al arrepentimiento y a la fe y formando una comunidad nueva de gente que cree que Él es el Mesías. Le pido a Dios que esta palabra te inspire, te marque, te lleve a ti a entender en el día de hoy que tienes que traspasar y trascender las ideas religiosas y filosóficas y conectarte con ese Dios que vino a morir por nosotros, que vivió entre nosotros y que hoy quiere darte larga vida. ¿Cómo tú respondes en el día de hoy a este mensaje del reino? Te pregunto, ¿te arrepientes de forma radical? ¿Cambias tu perspectiva? ¿Cambias tus prioridades? ¿Cómo pasa en tu vida? ¿Qué hoy vas a decidir hacer? Es la pregunta que tienes que responder en este momento. Gracias por acompañarme en este tiempo tan especial y en poder explorar un poco el bautismo y el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Le pido a Dios que esto signifique mucho para ti y que en el día de hoy decidas convertirte en uno de sus mejores discípulos. Te bendigo y hasta la próxima, mientras seguimos explorando quién es Jesús, sus enseñanzas, su vida, para que le ames cada día más.